Hola, bueno, gracias por esta llamada tan hermosa. Y bueno, y otra vez, con otra mirada, saliendo del cuadrito y metiéndonos en un cuadro, pero ahora hablando en español. A mí me gustaría que vos estás en contacto continuo con personas sordas, que nos pudieras un poco ayudar en esto de algunas frases que son incorrectas a la hora de referirnos a la persona sorda o hipoacústica. Vamos, ¿te parece? Yo te largo Dale, algunos mitos, algunos conceptos y vos me decís si está bien o está mal. ¿Te parece? dale, me parece bárbaro. Empecemos. Las personas sordas, ¿son sordomudas? Ah, ahí hay distintas cosas a tener en cuenta. Primero, sordo-mudo es una palabra ya obsoleta que lamentablemente todavía en la Constitución, en algunos artículos todavía lo dice, pero es una palabra que se usaba antiguamente porque se creía que las personas que eran sordas, por ende, no podían hablar. Entonces, de ahí salió el sordo-mudo, con una mirada muy médica, ¿no? Después, bueno, la parte de las personas sordas varía según el grado de audición que tenga, el resto auditivo que tenga. Es como las personas, bueno, como en el caso tuyo, con bastón verde y el bastón blanco. Son todas las personas ciegas, usan bastón blanco, o personas con problemas visuales usan bastón blanco todas, o por qué usan verde y no blanco, y bueno, todas esas cosas. Y el sordo pasa lo mismo. La persona que tiene mayor resto auditivo se le llama hipoacúsicos. Ellos son los que por general usan audífono. El audífono por lo general, cuanto más grande es el audífono, el aparato en sí, menos resto auditivo tiene, cuanto más chico, más resto auditivo tiene. Por eso es que una persona grande cuando va quedando sorda, generalmente el audífono es más chiquitito. Y después tenés el que es sordo, que por más que le pongas un audífono grande o lo que fuese, no escucha nada, no escucha ni vibraciones. Puede estar al lado de un avión, la turbina del avión no la escucha, solamente va a sentir la vibración, porque todo el cuerpo, desde el vamos, es una caja de resonancia, entonces ahí va a sentir todo la vibración de lo que es la turbina del avión. Pero el ruido, como nosotros lo conocemos como tal, no lo conoce. Y después tenés las personas que son los implantados, que son aquellos que usan implante coclear, que generalmente lo ven como con una chicharrita acá atrás, donde es una operación que ya se hace, generalmente se implanta el oído interno, el famoso caracol, la cóclea. Todas las personas sordas saben lengua de señas. No. Eh, Ojalá sí, pero en general no. Depende de dónde nació, generalmente depende del contacto. La lengua de señas, como cualquier lengua, se aprende por contacto, contacto lingüístico, ¿sí? Contacto con un referente de la comunidad. Hay estudios que más o menos se calcula que un 90% de la población sorda son hijos de padres oyentes. ¿Esto qué hace? Que lamentablemente esos padres oyentes, la gran mayoría, no manejen la lengua de señas. Entonces, ya desde su propia casa, los chicos nacen en un ambiente con una falta lingüística tremenda. No nos olvidemos que nosotros aprendemos a escuchar, mejor dicho, oímos desde el vientre de nuestra madre. Ya una criatura cuando nace ya tiene conocimiento cuál es, puede distinguir entre distintos idiomas. Bueno, el que nace sordo tiene ese problema. Al no tener ese contacto lingüístico, por eso que hay tanta diferencia entre sordos de familia sorda con sordos de familia oyentes y ellos sordos. Es muy complicado eso y no todos, ya te digo, saben lengua de señas. Conozco muchos casos, yo trabajo en escuelas de sordos acá en Capital, que lamentablemente encontrás con muchos casos donde los chicos son grandes ya, más de 20 años, y recién ahora están adquiriendo lengua, una lengua. O sea, tampoco tienen conocimiento del español, porque es su segunda lengua. Yo siempre pongo el ejemplo, es más o menos como, porque a veces
compararlo en la misma lengua es medio complicado para el que no lo entiende, pero si nos ponemos nosotros en que si nos fuéramos a China, para mí, sin ofender a nadie de ese país, esa lengua que ellos usan, esa forma de escritura, yo soy una sorda ante ellos porque la verdad que desconozco todo, ¿sí? Bueno, los sordos les pasa eso estando en su propio país. Así que hay muchos que, bueno, depende de la escolaridad, depende de un montón de cosas. Me he encontrado en todos estos años de trabajo con gente que ha nacido en pleno campo y casi tiene nada. Hay casos donde sí, que por lo general las primeras escuelas de sordos fueron en capital, ¿sí? Entonces, me acuerdo cuando antes de recibirme se hizo un encuentro mundial de vóley y vinieron sordos de todos lados de la Argentina. Y yo, claro, sabía que las primeras escuelas eran de sordos, fueron acá en Capital, pero lo que me iba a imaginar que un sordo de Capital se conociera con uno del norte, de Salta, con uno del sur. Se conocían y parecía que habían nacido y habían criadose juntos, como uno que nace, yo que nací en Olavarría y vos que naciste en Tres Arroyos, ¿viste? Te conoces con todo el mundo. No, bueno, en este caso es lo mismo, ¿viste? Yo, ¿cómo puede ser? Y claro, porque eran dentro de las escuelas donde más contacto tenían. Y ahora, bueno, gracias a la tecnología siguen, y esto, bueno, de la tecnología también nos ayuda con el hecho de seguir aprendiendo. Aparte es una lengua re viva, como cualquier lengua, y sigue cambiando, sigue evolucionando. Vos hablabas de que es una lengua muy viva, pero también hay variaciones de acuerdo a la región, porque no es una lengua, la lengua de señas argentina no es la misma que la lengua de señas chilena o uruguaya o europea. Con respecto a que si la lengua es universal, la lengua de señas, no, no es universal, cada país tiene su propia lengua de señas, nosotros tenemos la lengua de señas argentina, Uruguay tiene la lengua de señas uruguaya, Chile lengua de señas chilena, Estados Unidos la americana y así sucesivamente. Hay países que tienen más de una lengua de señas, como por ejemplo España, que tenés la catalana, la vasca, la española, bueno, y todo así. Y también así pasa de que, por ejemplo, eso cambia, a veces las lenguas de señas cambian la gramática, ¿sí? La estructura gramatical, la lengua de señas no es como el braille, que es un sistema, bueno, ahí podés vos enseñarme mucho más que yo, pero es un sistema de comunicación donde se adapta a la al lengua alfabeto madre convencional. del país, del Exacto. país. En cambio, la lengua de señas no se adapta, la estructura gramatical no se adapta a la lengua que se habla en el país. Por ejemplo, acá no se habla, la lengua de señas argentina no tiene la misma estructura gramatical que tiene el español. Es otra estructura gramatical. Y te decía que, por ejemplo, lo más interesante y lo rico de todo es que además, por ejemplo, las lenguas de señas orientales, el futuro lo marcan para atrás y el pasado lo marcan para adelante. Y nosotros hacemos al revés. Nosotros decimos en lengua de señas que se le dice marcar, marcamos el pasado para atrás y el futuro para adelante. O sea, es riquísimo todo eso, pero lo que sí también hay es un sistema que no es lengua, un sistema internacional, que es como un préstamo de varias lenguas de señas, ¿sí? Con una estructura también propia, que se suelen usar para las conferencias. Generalmente se usa para conferencias, para casos así. Igualmente en unas conferencias donde hay sordos de distintos lugares del mundo, por lo general se usa trabajar con distintos intérpretes al mismo tiempo, ¿sí? Hablar en lengua de señas argentina, uruguaya, distintas lenguas de señas. Y a su vez a veces, como sería, imagínate, sordos de todos los países, entonces lo que hacen es elegir algunas lenguas de señas, si consiguen intérprete de alguna lengua de señas, y además agregan la internacional. Entonces ahí el que puede entiende en la internacional, el que no entiende en la lengua de señas del país donde nació y así sucesivamente. Uno le parece que si aprende las letras en lengua de señas, ya sabe lengua de señas. No, no, es como decir, bueno, aprendí el abecedario y aprendí a hablar. Es lo mismo. O sea, toda lengua tiene estructura, como te vuelvo a decir, tiene gramática propia y además tenés vocabulario. O sea, vos no podés estar diciendo todo, no sé,
casa, pasando lo que se le dice, el vocabulario, aprendiendo las letras se le dice dactilológico, es la palabra técnica. O sea, no puedes estar por dactilológico, decir C de K, para decir casa no puede decir casa, cuando hay una seña para decir casa, por ejemplo, acá, en Argentina. O sea, no, no. Ni tampoco en 4 meses o en un mes te recibís de intérprete. Los medios de comunicación solemos decir lenguaje de señas, y en realidad es lengua de señas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, el lenguaje es lo que todo ser humano, animal o lo que fuese, tenemos como para poder comunicarnos, ¿no? Es un sistema de comunicación. Mientras que es lengua, porque ya te digo, tiene gramática propia, estructura propia, y es una lengua, es un idioma. Antes se le decía idioma al español, cuando yo era chica. Ahora, con los años fue cambiando y ahora ya no se habla más de idiomas, se habla de lengua. Así que la lengua de señas es lengua de señas. Y ya que dijiste algo de los medios, me gustaría aclarar algo. A veces creen los medios, ¿sí?, que poniendo un intérprete, como por ejemplo, el que más conocemos, creo que la gran mayoría de la Argentina conoce, es la TV pública, porque abarca toda la Argentina, donde tenemos el famoso cuadrito del intérprete. El cuadrito es muy pequeño. ¿Eso qué hace? La lengua de señas no es solamente, el significado no está solamente en las manos, está en la expresión, está en todo el cuerpo, todo tiene un significado. Es como el que canta, el que habla, o sea, tenemos variedad en el tono de voz y tenemos variedad y tenemos expresiones. Yo no puedo decir, no sé, por decirte, dar una noticia, decir, bueno, está triste, digo, o sea, tengo que tener cara de triste. Y todo eso, si vos lo tenés en un cuadro pequeño, se quita toda la información, o sea, todo el trabajo que está haciendo el intérprete queda lamentablemente perdido por todo esto de poner tan chiquitito todo. O sea, es como poner subtítulo y poner letra chiquitita, es lo mismo. Yo siempre le digo a Marcelo, a mi marido, que él es el que está siempre en la parte técnica, le digo, los técnicos necesitan capacitación en ese aspecto, porque la verdad yo creo que pecan por desconocimiento. Por eso me acuerdo cuando estuvimos durante 5 años con Otra Mirada, interpretando, el cuadro del programa no era un cuadro chiquito. O sea, porque el objetivo es, ¿para qué estás interpretando? ¿Para decir, bueno, ¿tengo un programa inclusivo? No, tengo un programa donde la gente cuando lo ve pueda entender su lengua. Ese es el funcionamiento. Por eso que no sirve podés tener el mejor intérprete, pero en un cuadro de 2x2 no te sirve de nada. Esta columna que la cerremos con un consejito en lengua de señas. En estos tiempos de pandemia, yo te voy a dar una frase y vos me la interpretás en lengua de señas para que esa persona sorda también se informe. ¿Te parece? Mira, como intérprete, ahora te voy a responder como intérprete. Siempre nos pasan el texto antes. Por lo general, el intérprete de señas no lo tenemos, así que esto va en directo. Si falla, bueno, lo siento. Consejo de Con Otra Mirada. En esta pandemia, mantené la distancia. Lavate las manos. Usa tapabocas. Cuidarte es cuidarnos. Gracias a vos, cuídate. Y bueno, y que el programa continúe. Y bueno, y que enseñar es lo más importante. También es que todos nos demos cuenta, o sea, la importancia del tema de la discapacidad y de todas esas cosas, porque la verdad que es importantísimo poder llegar al otro y poder concientizar a toda la gente que lo necesita, ¿no?
Gracias, Eli. Un gusto, un placer y ojalá volvamos nuevamente con otra mirada. Ojalá, ojalá. Bueno, veremos, veremos. No, no vamos a prometer nada, pero bueno. Yo siempre digo que mi vida no depende de mí, sino depende de la dirección divina de Dios, y bueno, y dependemos de Él, y bueno, esperemos a ver que Él nos guíe.